Saludos, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, trayendo a esta mesa de debate y debatiendo temas de actualidad. Hoy vamos a comenzar este debate hablando de las próximas elecciones, la próxima cita el 26 de junio. Para ello tenemos con nosotros, compartiendo esta mesa de debate, a doña Lidia Mejía por Más Portelde. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Nos acompaña también doña Isabel Guerra, por Nueva Canarias. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Por Coalición Canaria, doña Gloria Cabrera, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Gloria? Encantada de estar aquí. Y por el Partido Popular, doña Sonsole Martín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Pues vamos a comenzar hablando de esta cita el próximo 26 de junio. Cita, podemos decir, a asignaturas pendientes, nuevas elecciones, otro cambio, otro giro, ¿qué va a pasar? Comenzamos y abrimos este debate y lo abre usted, doña. Yo, como los que están presentes hoy sí se presentan a las elecciones, Más Portelde no, porque es un partido que no se presenta a las elecciones generales, pues yo soy una de las 10.000 o 100.000 habitantes de España que estoy totalmente indecisa, es decir, yo no tengo claro a quién voy a votar. En primer lugar, porque no tengo claro cuáles son las propuestas de cada uno de los partidos. En segundo lugar, porque a veces presentan propuestas que no tienen nada que ver con lo que se ejecuta después. Por ejemplo, el caso del PP, que te habla de unas determinadas materias y que después se ha descubierto que van a hacer recortes que ya tienen prometidos a Europa si llegaran a gobernar. El caso del PSOE, que hoy dice que gobierna con unos, mañana que no, mañana con el PSOE, mañana con el PP, mañana con Podemos, o sea que realmente no sabemos la política de pactos que van a tener. Entonces, realmente al partido que quiero que votáramos los ciudadanos de Telde y los ciudadanos españoles, pues realmente aquel partido que cumpla lo que dice en las elecciones, principalmente, y entre otras cosas, lo que ha pasado con estas elecciones, para mí ha sido una vergüenza total, en el sentido de que no se han puesto de acuerdo aquellas personas yo soy ante todo democrática, y no se han puesto de acuerdo aquellas personas en las cuales se ha dado el voto, se ha vuelto otra vez las elecciones, que es el sentir que tiene la gente, porque no se han puesto de acuerdo los partidos políticos que hemos votado. Yo para mí era democrático, esto es una opinión personal, que si el PP era el que ha ganado las elecciones, era el PP el que le correspondía llevar la presidencia. Lo que pasa es que hay determinados partidos políticos que lo que quieren es tener la presidencia del gobierno sí o sí. Podemos no quería pactar con el PP, con el PSOE. Ahora dice que es preferencial. Entonces, ¿qué nos creemos? ¿Lo que era antes de las elecciones o después? Es una vergüenza política en el sentido de que no va a costar a los ciudadanos mucho dinero. Entre otras, nos va a costar millones. No se han puesto de acuerdo ni siquiera de cuánto dinero van a gastarse las elecciones. Me gustaría saber de dónde van a sacar el dinero, además de las subvenciones que hay, pero todo eso sale de los impuestos de los ciudadanos. Ya aquí en Telde nos va a costar 10.000 euros los policías que nos vayan a notificar de nuevo a las mesas, que nos va a costar dinero. Entonces, las elecciones han sido un vergonzoso de los partidos políticos que han sido democráticamente elegidos por los ciudadanos. Y después, otra de las cosas que yo le solicitaría a los partidos políticos, que nos dijeran claramente cuáles son los partidos con lo que van a pactar. Es decir, si llegáramos, yo le preguntaría a cada uno de los candidatos, si llegáramos a las mismas números de lo que llegamos en las antiguas elecciones, en las anteriores elecciones, ¿qué pasaría? ¿Volveríamos a un bucle? ¿Volveríamos otra vez a las elecciones? ¿O no es hora ya que nos digan qué tipo de pacto van a hacer? Porque ya todos se conocen, porque los candidatos son los mismos. Las propuestas se supone que son las mismas. Por ejemplo, cosas anecdóticas de las elecciones generales de ahora, que salió el día de hoy publicado los candidatos, pues los candidatos, por ejemplo, el PP ha cambiado a uno de los candidatos importantes que tenía. Ha pasado a una persona que sí es conocida, pero no es la persona de José Manuel Soria. Eso es un cambio que puede favorecer o perjudicar. En el caso de Podemos, idem, pues una persona que tenía un perfil técnico bastante importante, pues ha pasado a otra persona que no tiene una correspondencia igual.
Y después, por ejemplo, hay determinados partidos políticos, como por ejemplo Unidos por Canarias, que presenta candidatos que eran de otros partidos políticos, como es de Herminia Demetrio, que se presenta como en el Congreso, y Paco Medina, que era de Unidos por Gran Canaria. Es decir, hay como un medio rebumbio ahí de que hay gente que de otros partidos que se presenta ahora a otros partidos. Entonces, eso es lo que trae a los ciudadanos, y en el caso mío, a una confusión total. No sé a quién voto, por qué voto y qué es la propuesta que van a hacer y con quién van a pactar. Es que realmente, y además el tema de los gastos ha sido totalmente vergonzoso. No se ponen ni de acuerdo en no gastarse el dinero de los ciudadanos para volver otra vez a las elecciones. Para mí lo que tenía que haberse hecho era, son las elecciones, votamos y punto, porque hay gente que está tan cabreada que dice, como me pongan cosas electorales, como saque mucho cartel, a eso no lo voto. Y no se ponen ni siquiera de acuerdo en ese tipo de cosas. Isabel. Hombre, yo creo que entendiendo que verdad que no se han puesto de acuerdo y que tenían que verse de acuerdo, sí que discrepo en cuanto a que tendría que haber sido el partido el más votado, el que fuera el presidente. Sí, por buscar una solución. Sí, pero discrepo en ese sentido porque negó el debate de la investidura en cualquier caso, y porque yo creo que las alianzas se trabajan desde el gobierno también para que a la hora de no tener gobierno, de querer un gobierno, tener los apoyos, y eso no lo supo hacer Rajoy, porque él pasaba el rodillo con lo que lo iba a tener realmente difícil de acuerdos posteriores. Pues si no quieres saber en toda la legislatura de los demás, ahora que los necesitas, por los demás seguramente no querrán saber de ti, por eso no te sumaste al debate de investidura. Yo sí creo que hubo partidos que realmente lo intentaron de manera activa, lo que pasa es que hay otros que pusieron problemas desde el minuto uno después de las elecciones. Podemos marcar una línea roja desde el mismo día de la noche de las elecciones, es decir, con referéndum catalán, por lo que ya automáticamente descartaba el PSOE, porque el PSOE tenía una cosa clara, que es que no al referéndum catalán, por lo tanto ya estaba marcando una línea roja con quien no iba, ya todo lo demás, y luego ya cuando Pedro Sánchez se sumó a ir al debate de investidura, ya que él ya le estaba poniendo los cargos políticos, que vimos la escena de quién iba a ser la ministra de Justicia, quién iba a ser el de no sé cuánto y el de no sé qué, o no lo vimos todo, con lo que se adelantaba otra vez. Podemos en estos momentos estar diciendo, si yo soy la fuerza más votada, yo pacto con el PSOE, pero mi niño caza la piel del oso, caza el oso y luego reparte la piel. No hagas lo contrario, ¿no? Porque dice muy poco de ti, ¿no? Entonces, yo sí creo que activamente sí lo intentó. Otra cosa que lo consiguiera o no lo consiguiera. Pero el Partido Socialista sí lo intentó, y lo intentó con Ciudadanos, con lo que tenía al pie y que con una fuerza centro-derecha que podría llegar y no llegó. Yo creo que ese es el gran fallo, que entre todos nadie al final logró tener un candidato y la mayoría suficiente para gobernar. Y ninguno quiso, al final el único que lo intentó fue Pedro Sánchez. ¿Qué iba a volver a pasar? Pues vamos a ver, pero parece y hace entender que las elecciones van a dar el mismo resultado, pero el comportamiento de Podemos, y eso hay que tenerlo claro, es el mismo anterior. Es decir, ya él anuncia que va a ser el ganador y que va a repartir la piel del oso y le va a dar la vicepresidencia en todo caso al PSOE. Lo anuncia así tal cual, con lo que también se pone en una posición igualita que la que viene llevando, con después una campaña de marketing terrorífica, porque es verdad que utilizan muy bien las redes sociales, todos los medios y la campaña que están haciendo. Yo sí creo que por el bien de España, porque hay que dejar al margen todo, se tienen que poner de acuerdo los partidos que salgan. Y es verdad que es bestial la cantidad de material y dinero, porque es dinero que se gasta en una campaña electoral de segunda vuelta. No es conocida también en nuestro país. En otros países hay segundas vueltas. Pero cuando una vez, pero actúa casi como una segunda vuelta. Quizás a lo mejor sería conveniente empezar en un modelo electoral que sea garante de una primera vuelta, y si hay empates o empates técnicos se derima entre las fuerzas más votadas en una segunda vuelta. Pero eso es cuestión de cambiar la ley electoral, que generalmente las leyes electorales no se cambian en los procesos electorales, sino a posteriori. Aprendamos de eso, porque también no conocemos este esquema, para nosotros es todo nuevo también. Pero sí que es verdad que creo que por el bien de este país, con los recortes que ha sufrido, creo que las fuerzas que tendrían que gobernar este país tendrían que ser de izquierda, centro-izquierda. ¿Por qué? Por todos los recortes, porque ya Rajoy está diciendo en Europa que va a enfrentar unas reformas estructurales más importantes si gana las elecciones, y aquí nos está mintiendo, nos está diciendo que no va a hacer más recortes, con lo en que estamos, ¿no? Doña Gloria.
Bueno, decir que llegados a este punto, pues es evidente que oídos sordos que han hecho las organizaciones políticas, sobre todo las 4 organizaciones más votadas, que fueron el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, oídos sordos que han hecho a los ciudadanos. Los ciudadanos pidieron un Congreso más plural, eligieron que fuesen oídas todas las partes y sin embargo una vez ha sucedido lo que ha sucedido, esas partes han sido incapaces de ponerse de acuerdo para llegar a un consenso y para llegar a tener un gobierno, que es lo que necesita un Estado, porque no podemos olvidar que por cada día que pasamos sin gobierno perdemos millones de euros que bien podrían venirnos para tener unos servicios públicos de mejor calidad y sin embargo eso no es lo que está mirando ninguna organización política, sobre todo de las 4 más votadas. Llegados a ese punto, yo sí que diría a todas las personas como Lidia que hicieran un ejercicio de reflexión y pensaran que si han sido incapaces para ponerse de acuerdo en este momento, poco margen dejan para ponerse de acuerdo una vez hayan pasado las elecciones. Y ahí es donde yo pediría esa reflexión para una organización política que es la única organización política nacionalista que se presenta a las elecciones. La única organización política nacionalista canaria, que es Coalición Canaria, porque nosotros lo único que pedimos no son líneas rojas, ni ponemos líneas rojas, ni pedimos ministerio, ni decimos con aquel sí, ni con aquel no, lo único que pedimos es una agenda canaria que marque todo aquello que tiene que ver con Canarias, que marque todo aquello que tiene que ver con el beneficio de los servicios públicos en Canarias, que bastante maltratado hemos estado a lo largo de los años, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, con unos y otros, siempre esa agenda canaria que se marca en un principio porque todos nos queremos en un principio y todos nos necesitamos, luego se han incumplido a lo largo de los años y es lo que nos lleva a los canarios en muchísimas circunstancias a no tener muchísimas cosas, como por ejemplo el convenio de carretera, que no nos ha permitido tener carreteras como la Aldea, que son tan demandadas y tan necesitadas para los canarios, y en este momento no podemos tener una carretera porque no hemos tenido un Estado que haya estado a nuestro lado. Sí que han tenido dinero para mandar para los AVE en Galicia y en otras comunidades autónomas, aves que incluso tienen hasta internet, y tú dices, lo único que nosotros pedimos en Canarias es una carretera que nos permita llegar con seguridad a nuestras casas y a nuestros trabajos, y han sido incapaces de cumplir con eso. Con esos objetivos es con los que Coalición Canaria se presenta a estas elecciones, con el objetivo de buscar una mayor calidad en los servicios públicos para Canarias, y se lo vamos a pedir a quien esté el Partido Socialista, esté el Partido Popular, esté quien esté, porque sí que nosotros no vamos a someternos a ninguna disciplina de voto a nivel estatal. Nosotros no tenemos que decir sí o a ninguna organización política, porque a nivel estatal evidentemente el resto de las organizaciones políticas siempre se someten a esa disciplina de voto, por mucho que tú te presentes en Canarias. Cuando llegas a Madrid, si el partido te dice tienes que votar esto, tú tienes que votar eso, y eso es lo que ha pasado a lo largo de los años con todos los canarios que han estado en el Congreso, que llegan a Madrid y un poco se olvidan de quien les votó, fueron los canarios y canarias, a los que olvidan y dejan en el camino y no exigen que se cumpla con la agenda, como exigen los catalanes, como exigen en el País Vasco y como exigen en muchas comunidades autónomas. Por lo tanto, si en Cataluña y en otras comunidades autónomas ha funcionado el nacionalismo, yo creo que es hora de volver a despertar los canarios y las canarias y volver a recuperar ese nacionalismo en defensa de nuestra tierra y de nuestros intereses. Por eso yo sí que tengo claro que para esas personas indecisas yo haría un ejercicio de reflexión y valoraría que puede ser Coalición Canaria la fuerza que realmente defiende los intereses de los canarios y de las canarias. Doña Sonsoles. Bueno, yo antes que nada discrepo completamente con lo que ha dicho Gloria, con que los nacionalismos han funcionado en Cataluña y en otras comunidades autónomas. Yo creo que el nacionalismo catalán no ha funcionado, realmente lo que pasa es que no funciona, y lo que ha hecho el nacionalismo catalán es intentar romper España, dividir una Cataluña, y bastante mal que lo están pasando los catalanes, los que están a favor de seguir en España y los que están en contra, y a mí francamente no me gustaría ver a Canarias en esa situación. Y con respecto a las elecciones generales, yo creo que ha sido un fracaso de todos los partidos políticos, pero hay partidos que son más responsables que otros. En este caso yo considero que el Partido Socialista es muy responsable de que no haya podido haber una investidura, y es verdad que Mariano Rajoy le dijo que no al rey.
Es verdad, porque no tenía los apoyos y no quería hacer lo que hizo Pedro Sánchez, que fue el ridículo, someterse a un debate de investidura y ver allí cómo no tenía los votos. Y así fue. El rey, cuando Pedro Sánchez fue a verlo por segunda vez, dijo, mira, si aquí no hay un candidato que me garantice los votos, pues evidentemente no vamos a volver a someter al país a esta situación de teatro, a esta situación tan extraña, y se tienen que convocar unas nuevas elecciones. El Partido Popular ha mantenido la misma línea de trabajo desde el 20 de diciembre, del 21 de diciembre hasta el día de hoy. El Partido Popular ha dicho sí a pactar con todos los partidos constitucionalistas, sí a pactar con todos aquellos con los que no quieren romper España, pero el Partido Socialista no ha querido, no, ¿y qué parte del no entiendes? Es como si yo quiero irme a tomar un café contigo y tú me dices, mira, no, venga hombre, Isabel, vamos a tomarnos un café, venga que tenemos cosas en común, no. Bueno, yo estoy poniendo el ejemplo de lo que significa el no por el no y cuántas veces no. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? Pues mira, por una parte se reunía con Ciudadanos y por otra parte se reunía con Podemos. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista, que ha puesto una línea roja al referéndum catalán? Meter entre las personas que presentó hace escasamente 2 semanas en ese campo de fútbol, las personas que dentro del propio Partido Socialista están a favor del referéndum catalán. Entonces, el Partido Popular ha mantenido siempre la misma línea de trabajo y la misma propuesta. Es verdad que no tenemos al candidato, a lo mejor algunas personas pueden pensar que no es el más simpático, que no es el más guapo, que no es el más joven, que no es el más televisivo, pero la realidad es que le ha dado la vuelta al país. Y en cuanto a lo que estaban diciendo de la Carta de Bruselas, hay que leerse bien las cosas y hay que saber también lo que dice. Y lo que dice es que nosotros, si el Partido Popular llega al gobierno, va a trabajar para cumplir con el déficit, y si seguimos en la senda de crecimiento en la que el país sigue ahora, no vamos a tener que hacer ningún recorte enorme, algún ajuste que tenga que hacerse como el que se han hecho en estos meses anteriores. Lo que está claro que España lo que necesita es un gobierno que sepa llevar al país a donde tiene que seguir, a seguir creciendo y a seguir generando empleo. ¿Es verdad que todo es mejorable? Claro que sí. ¿Es verdad que hay que seguir trabajando? Claro que sí. Pero la realidad es que el Partido Popular fue el partido más votado. La realidad es que ningún partido, especialmente el Partido Socialista, no fue generoso y no se abstuvo para que Mariano Rajoy pudiese ser presidente del gobierno. Eso sí, después sí quería que el Partido Popular le diese los votos, se abstuviese o dijese que sí a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y eso es una incoherencia en toda regla, porque el Partido Popular ha sido el partido más votado en las elecciones del 20 de diciembre. Y coincido contigo con que tiene que haber una modificación de la ley electoral. Primero porque se cometen injusticias. Primero porque el voto de cada ciudadano no vale lo mismo en cada comunidad autónoma. Y yo sí creo que las comunidades autónomas tienen que estar todas representadas en el Congreso y en el Senado, pero tendrá que haber una fórmula que no sea la proporcionalidad en el voto. Y segundo, porque efectivamente nuestra democracia, que aunque va caminando y bueno, no tiene la misma antigüedad que en otros países y que en otras democracias del mundo, y efectivamente nos hemos encontrado con una situación nueva, como tú dices, y bueno, hemos tenido una respuesta un poco, en fin, que parece que estamos un poco sin saber qué es lo que va a ocurrir. Y con respecto al dinero, es verdad que todos los partidos políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo en algo, y es en la cantidad de dinero que van a rebajar, o en cómo lo van a hacer, o si papeletas no, porque cada uno de los partidos, bueno, tiene sus propias estrategias de partido, pero todos se han comprometido a disminuir el gasto, y yo creo que eso es importante. Todos se han comprometido a disminuir el gasto que se van a gastar en las elecciones, y eso es importante, pero evidentemente la estrategia de Ciudadanos no va a ser la misma de la del Partido Socialista, ni la del Partido Popular, ni la de Podemos, porque cada uno, pues bueno, tiene su estrategia diferente de campaña, su estrategia diferente de acercarse a los ciudadanos, y también me parece respetable, y tampoco creo que tengamos que tirarnos todos de los pelos para decir, no, es que no han sido capaces de una cantidad, es que no, porque cada uno ha ido gastando en función de la representación que tenía y en función de las estrategias que tiene, y creo que también es democrático permitir, pues si a uno le gusta más fomentar las redes sociales o cree que su estrategia está por ahí, que camine por ahí, y otro que camine por otra parte. Yo sí sé, porque yo estoy trabajando en la campaña del Partido Popular a nivel local y a nivel insular, que nos han dicho que el ahorro va a ser tremendo y que casi que no van a haber carteles, que no va a haber un montón de cosas, porque aunque nosotros hayamos tenido que cambiar por las circunstancias el candidato, pues será Mari Carmen la que tendrá que trabajárselo y darse más a conocer que poniendo fotos por ahí, porque ahora no toca hacer esos derroches de dinero, primero porque venimos de unas elecciones hace escasamente 6 meses, y segundo porque efectivamente el ciudadano está muy cansado de que se derroche todo ese dinero en campañas electorales. Doña Lidia. Vamos a ver, independientemente, me parece muy bien que cada partido tenga su estrategia, pero está muy bonito que cada cual tenga su estrategia, pero los partidos políticos se subvencionan a través del dinero público, del dinero que pagamos todos los ciudadanos.
Es una responsabilidad del político saber que el dinero que se está gastando en las elecciones es del ciudadano, no es del partido, porque los partidos políticos cuando van a elecciones se les subvenciona. No es un dinero del propio partido político, sino un dinero que nosotros estamos pagando con nuestros impuestos. Con lo cual estamos dejando otros servicios, la ley de dependencia, los servicios municipales, los servicios sociales, de lado para que los partidos políticos jueguen otra vez a presentarse a las elecciones. Con lo cual ese dinero es subvencionable por los ciudadanos, no viene de obra y gracia del Señor, sino que viene de los propios ciudadanos, de los impuestos de los ciudadanos. Con lo cual con esa responsabilidad se tenían que haber sentado y haber dicho no a los gastos electorales. Con lo cual las personas, ¿por qué están, entre otras cosas, desanimadas al tema de votar? Porque ven que no hay responsabilidad en los candidatos que se presentaron a las elecciones, que para colmo van a ser los mismos. Entonces, yo creo que ya es hora de que se cumpla lo que se dice en las elecciones. Si Mariano Rajoy, no seré yo el que pida el voto para el Partido Popular, pero si Mariano Rajoy dice que no va a haber recortes, no puede tener una carta del presidente en funciones, que hay unas críticas tremendas por la falta de transparencia, porque es un presidente que está en funciones, que no se está sometiendo al Parlamento, porque supuestamente está en funciones, y está comprometiéndose con la Unión Europea, que si él entra a gobernar va a hacer recortes, pues que nos lo digan los ciudadanos y a lo mejor somos nosotros los que les votamos. Ahora, pensar que España va bien es no sentarse con los ciudadanos y ver cómo le está yendo realmente a la gente que vive y convive directamente en los municipios o ciudadanos de calle, que no hay unos mayores niveles de población, de pobreza y de paro como hay en Canarias. El tema de la dependencia no se está haciendo. Pensar que España va bien cuando la Unión Europea dice que no cumplimos, por eso la famosa carta de los déficits en la Unión Europea y que nos van a sancionar y decir que España va bien, perdóname, pero por lo menos es pensar que los ciudadanos somos tontos. Entonces, no vamos a pensar que el Partido Popular ha venido aquí a solucionarnos el problema, porque los ciudadanos, y si no, plantéense quién de su casa no está en el paro, qué familiar no está en el paro y qué son las políticas de empleo que se han realizado por el Partido Popular. Y no hay. Lo que se ha producido es recortes, impuestos y recortes. Entonces, si realmente, yo no digo de que se vote a un lado o a otro, eso va a decidir el propio indeciso, y ustedes son los que van a tener que hacer que se vote de un lado o de otro, porque yo no represento a nadie de los que se vayan a presentar. ¿Qué es lo que se les aporta? Y que se les sea claro al ciudadano. Lo que no puede ser es que un Partido Popular presente unas determinadas cosas, como puedo hablar del Partido Socialista, y cuando entre a gobernar dice, no, una cosa es lo que decía mi propuesta electoral y otra es mi conciencia. Perdónenme, pero es que los ciudadanos yo creo que no nos lo merecemos. No nos merecemos este tipo de partidos políticos. Entonces, una de las cosas por las cuales los ciudadanos estamos empezando a asquearnos de la política es por eso, porque no se cumple lo que se dice en campaña. Y en campaña son buenísimos, están al lado del ciudadano y los quieren un montón, y cuando ganan las elecciones te cierran la puerta o te suben los impuestos. Pues si a lo mejor planificando una estrategia económica en el cual nos dice, bueno, vamos a salir del déficit, vamos a volvernos todos ricos, vamos a tener todos empresas, porque hasta donde yo sé no se subvencionan las empresas para que haya empleo. Hasta donde yo sé, muchos autónomos las están pasando bastante mal para superar el mes. Entonces, ¿en qué hemos ganado España en que esté Rajoy? En nada. Ahora, de ahí, yo a todas estas, yo hago de abogado del diablo. De ahí a que se presente el Partido Socialista diciendo que va a sacar no sé cuánto dinero para planes de empleo, para que los ciudadanos los votemos porque nos van a dar trabajo, al final es incongruente cuando la Unión Europea nos está diciendo que tenemos que hacer recortes porque nuestro país es deficitario. Entonces nos están engañando por todos lados. Yo creo que principalmente los partidos lo que tienen que hacer es decir la verdad. Exactamente qué es lo que van a hacer y con quién van a pactar. Vuelvo otra vez a decir lo mismo. Si se dieran las circunstancias y los números se dieran igual, ¿con quién se pactaría? Pero claramente, de tal manera que los ciudadanos a lo mejor decimos, mira, a lo mejor yo prefiero ir con el PP porque nos va a sacar del déficit, porque nos va a hacer recortes, pero nos van a ir mejor lo que es los jubilados, o nos va a ir mejor el empleo, o el Partido Socialista va a pactar con Podemos y al final van a sacar el país y vamos a ser todos maravillosos y contentos. Pero la cuestión es que lo que se comprometen en las elecciones no tiene nada que ver con lo que después cuando ganan las elecciones. Y eso es lo que los ciudadanos ya no entienden.
¿Qué es lo que va a pasar con estas nuevas elecciones? ¿Qué es lo que yo creo que va a subir la abstención? La gente no vaya a votar. Mucha gente con la cual yo hablo dice, mira, es que yo no voy a ir a votar, ¿para qué? Si al final ellos se van a hacer, al final no van a pactar entre unos y otros, mi voto no se va con mucha gente que votó al cambio, que era Podemos. Lo primero que dice es lo de ¿por qué no lo dijo antes de las elecciones? Antes de que la gente pusiera su voto dentro de la urna. Porque a lo mejor resulta que si él lo que quería era ser vicepresidente, lo que él quería era hacer sillones, no lo hubiera votado a la gente, porque es que yo juraría que los que votan a Podemos están en contra de todo eso. Hay mucha gente cabreada de las bases de los partidos políticos porque no se cumple lo que se dice. No, Isabel. Vamos a ver, que tú no te presentas a elecciones no quiere decir que tú no sepas de elecciones, porque tú estás en un partido político y te presentas a elecciones y vas a campañas electorales y vendes también lo que vas a hacer y lo cumples o no lo cumples llegado al momento al gobierno. Por lo tanto, decir en general que todos incumplimos, pues creo que es ponerte en una posición bastante entre paréntesis, porque tú no estás ajena de los procesos electorales porque los sufrimos igual que todos, ¿no? Nosotros y digo sufrimos porque un proceso electoral, déjame, porque es que hablaste un montón y pierdo la línea, porque fue desde el principio hasta el final. Entonces voy cogiéndote cosas, pero claro, no tengo para apuntar. Entonces, no tengo para apuntar todo lo que dices. Pero, una libretita. Sí, pero sí que quiero hacer esa reflexión en ti, porque todos nos presentamos a elecciones, que aquí no somos partidos políticos todos. Enajenarte, decir, no, es que yo aquí no, y los demás tienen culpa de todo, y yo no. Yo creo que todos nos presentamos a las elecciones, todos vamos con un programa electoral, todos tenemos la intención de, yo creo que de desarrollar nuestro programa electoral, y alguna que otra menterijilla también se ha dado por parte de algunos, a lo mejor en un momento determinado. Entonces, seamos conscientes de ello. Seamos conscientes, porque si no es, conmigo no va nada. Dicho eso, yo creo que con quien tienen que gobernar o pactar las fuerzas de derecha, con fuerzas de derecha, y con quien tiene que pactar las fuerzas de izquierda, son con fuerzas de izquierda. Dicho esto, o centro derecha o centro izquierda, sea uno, sea otro. No, porque es que no te he interrumpido, porque quería acordarme de todo lo que dijiste, y cada vez que dices eso ya vuelvo otra vez a... Por lo tanto, sí que viene claro con quién no vamos a pactar. Es decir, el PSOE ha dicho que no va a pactar con el PP, lo ha dicho claramente. Por lo tanto, ya hay una línea que ha dicho clara, que es que con el PP no va a pactar. De hecho, no pactó en el gobierno. Luego, yo sí coincido con Coalición que las fuerzas nacionalistas tienen que coger fuerza. Sí que es verdad, pero es que vamos divididos siempre. Y eso es malo para las fuerzas nacionalistas. Y es verdad que tenemos que garantizar que los movimientos o las fuerzas nacionalistas estén en el gobierno de España. Y Nueva Canarias ha pensado que la manera, porque tú sabes que es bien difícil romper las barreras de los votos, la manera de llegar al gobierno de España y marcar agenda política es unirse en estos momentos al PSOE. ¿Por qué? Porque te va a garantizar como partido, Nueva Canarias, estar en el gobierno. Te lo va a garantizar teniendo solo dos, con dos. El PSOE ya tenemos gobierno, por lo tanto es un buen acuerdo, yo creo que para Nueva Canarias, y además la ideología del PSOE es de izquierda igual que lo es la de Nueva Canarias. Por lo tanto, ¿hay que hacerse mirar el nacionalismo? Sí, pero hay que hacérselo mirar de aquí y de allí, de los dos. A ver por qué no confluimos y hacemos una verdadera fuerza y un verdadero mensaje potente nacional hacia el gobierno de España. ¿Por qué no? Y otros partidos sí. Eso tendremos que mirarlo, porque esa es una asignatura pendiente que tiene, yo creo que Canarias en general. El Partido Popular en este tiempo, ¿qué ha hecho? Recorte, que no se lo olvide, el Partido Popular incumplió el déficit presupuestario con Europa. Por lo tanto, Europa, a nosotros nos vende una moto que sí, que está cumpliendo. Y a Europa le dice, no has cumplido. Y como no has cumplido, tienes que recortar. Sí, yo me comprometo a recortar. Porque es verdad que he incumplido. Por lo tanto, ¿a quién va a recortar? Es mi pregunta. Porque ya las administraciones locales estamos hasta aquí. Porque somos los grandes sufridores de los recortes. Porque eso se ve en las administraciones locales cuando tienes gente dando ayudas de emergencia social, cuando te vienen competencias impropias y tú tienes a las personas ahí diciéndote que tienes un desahucio y que necesitas asesoramiento. No, son competencias impropias, es decir, lo matas y encima no le das ni derecho a la defensa. Eso lo ha hecho el Partido Popular, dejando en la cuneta a muchísima gente que se quedó en el paro y que está en pobreza. Fíjate los índices de pobreza infantil que hay en este país.
Y eso hay que mirarlo. Y las políticas de recortes no van a ayudar a eliminar la pobreza de este país, porque no lo han ayudado hasta ahora y porque la han incrementado, porque las cifras han sido potentísimas. Y también hay que trabajar eso. Y yo considero que las fuerzas de izquierda son más sensibles a esos problemas, son mucho más sensibles a esos problemas. Por lo tanto, sí tenemos claro con quién nos vamos a pactar, sí lo tenemos claro. Con la derecha de este país, que representa a el Partido Popular. Yo creo que la derecha más de derecha de los últimos tiempos, con un señor que no ha negociado y que pretende, al día después de salir unas elecciones, que vengan a su casa, le toque y dice, sí señor, le vamos a hacer presidente, porque usted lo diga, así, por la cara. Y encima no tengo ni la valentía de presentarme a un debate de investidura, así por la cara, como está el país con las reformas que ha hecho laborales, donde los trabajadores cobran miseria. Ya hoy un chaval, imagínate toda la gente esa que se ha ido, todos los chavales que hemos invertido en su educación y hoy no están en nuestro país porque no tienen futuro laboral en este país. Es decir, con todo eso que ha hecho el PP, que ha contribuido el PP, ¿quieres que pactemos? Yo creo que lo tiene muy difícil. Igual que va a tener difícil en una segunda vuelta encontrar quien quiera pactar con ellos. Lo va a tener muy difícil porque sabemos que es lo que nos espera, que es una refinanciación, en todo caso, una estructura de la deuda que va a hacer que los ayuntamientos y los más cercanos a los ciudadanos recortemos más. ¿Y a quién le recortamos más? ¿A los autónomos le cobramos más? Porque este país está frito de impuestos, pero frito, porque aquí el Partido Popular se le llenó la boca de decir que iba a pagar impuestos. Pregúntaselo a un autónomo, pregúntalo a una ama de casa, pregúntalo en todos los impuestos que vienen. Pues, y mi niño, ¿y tú estás predicando con eso? Pues es todo lo contrario. Así que yo creo que sí que lo tenemos claro, sí que tenemos claro que los nacionalistas algún día tendrán que entenderse, sí que tenemos claro que tiene que haber agenda de Canarias en el Parlamento, porque si no estamos fuera de la tierra, y sí que a través de Nueva Canarias con el PSOE garantizamos que por lo menos en la agenda esté los temas canarios. Por supuestísimo, tú hablas de empleo y del PSOE, de que ha dicho y ha prometido que los planes de empleo, pero es que los planes de empleo los recortó el Partido Popular. Todos los planes de empleo que sabíamos, todos los que venían a las comunidades autónomas para los famosos convenios, todo eso desapareció. Ahora la financiación tiene que ser, no tengo competencia, pero los ayuntamientos tenemos que poner el 50% para hacer los planes de empleo. ¿Y de dónde los sacamos? Si no tenemos competencia. Pues eso es lo que nos está exigiendo el Partido Popular. Hombre, aventurar que la mejor opción puede ser el Partido Popular, yo creo que en este caso sí que te estás posicionando claramente por dónde estás. Y bueno, yo creo que llamar a la participación ciudadana es un derecho y un deber democrático que tenemos que hacer los partidos políticos, independientemente de donde estemos, y no provocar la desidia, ni a mí me dicen que no van a ir a votar, y en lugar de decir sí, tienes que ir a votar, porque mucho nos costó, y más a las mujeres, que el voto lo tuvimos que sufrir para que nos lo diera, para decir, oye, pues es verdad, pues no vayas a votar porque la cosa está mal. Como yo no me presento, pues yo creo que es una actitud bastante entre paréntesis. Doña Gloria. Bueno, primero un chascarrillo. Yo antes me asusté escuchando a Sonsole con el tema de los términos que ahora pretende utilizar el Partido Popular, que dice, no vamos a hacer recortes, a lo mejor ajuste, recortes no. A mí eso ya me asusta, empezar diciendo que vamos a cambiar los términos. Ahora no se llamarán recortes, si sale el Partido Popular se llamarán ajuste. Entonces ya ese tipo de cosas asustan y ya uno se piensa si el Partido Popular será el más adecuado para continuar presidiendo el gobierno del Estado. Yo decirte que, Isabel, que Coalición Canaria no ha sido quien ha renunciado a ser un partido nacionalista que se presenta a las elecciones por ir con un partido estatal por un sillón. Nosotros no hemos sido quienes han renunciado a ir con partidos nacionalistas por ir con un partido estatal y han renunciado al nacionalismo, ha sido Nueva Canaria. Ustedes han sido los que han decidido libre y voluntariamente ir con un partido estatalista por tener un sillón. Una representación. Por tener un sillón, un sillón. Una representación también se tiene, como la tuvimos nosotros en Tenerife, yendo solo como una organización política nacionalista que merece ser escuchada y que no tenemos que someternos a ninguna agenda a nivel estatal, sino a una agenda a nivel canaria. Y sí que yo me preguntaría si por un casual Podemos necesitar el voto de Pedro Quevedo, como ha hecho en las últimas elecciones Pedro Quevedo, que se ha ido al grupo mixto nada más coger el acta,
si Podemos necesitar el voto de Pedro Quevedo, si le daría a Pedro Quevedo el voto a Podemos o se lo daría al Partido Socialista. Es que yo tengo mis dudas con eso y me gustaría que me lo aclararan, porque es que hasta en eso son esas las dudas que se nos siembran, el decir, ¿y qué haría Pedro Quevedo, que viene de Nueva Canarias? ¿Le daría el voto a Podemos, que son sus compañeros de viaje en Canarias, en todas las instituciones, o se lo va a dejar al Partido Socialista, que es quien le ha dado ese sillón en el Congreso? Yo tengo mis dudas, fíjate. Yo tengo mis dudas de lo que haría Nueva Canarias, porque claro, ha sido Nueva Canarias el que ha querido renunciar desde un principio al presentarse a las elecciones con un partido estatalista, ha renunciado a ser nacionalista. ¿Y qué hizo la última vez? Dársela al PSOE. Y estamos en la misma onda, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos es tener una agenda única y exclusivamente canaria, no por un sillón tener que someternos a nadie a nivel estatal. Entonces, esas cosas también hay que hacérselas mirar. Yo creo que más por Nueva Canaria que por Coalición Canaria, que no hemos decidido ir con nadie por un sillón, hemos decidido ir solos, en defensa de lo que tenemos que defender, que son los intereses de los canarios y de las Canarias. Y aquí no hay más vuelta, no hay más giro. Quienes han decidido abandonar a los canarios y a las Canarias para decir sí, Guana, en Madrid, no sé a quién, yo tengo mis dudas, si a Podemos o al PSOE, eso habría que preguntárselo a Pedro Quevedo. ¿Pero a quién se lo dio a Ana? Yo tengo mis dudas, ¿a quién se lo daría Pedro Quevedo? ¿Si a Podemos o al PSOE? Eso también deberían preguntárselo los militantes y simpatizantes y votantes. ¿Con quién? Bueno, perdona. Solo para que me conteste, porque ya que estás preguntando. No, pero no te estoy preguntando. Me pides una cosa a mí que tú no cumples. Yo no te estoy preguntando a ti, estoy diciendo que yo, si fuera militante, simpatizante de Nueva Canarias, preguntaría a Nueva Canarias que qué haría Pedro Quevedo llegado ese momento en el Congreso, porque esas dudas las siembra Nueva Canarias cuando hace lo que hace, ir con un partido estatalista y encima al día siguiente de coger ese sillón irse al grupo mixto, que es lo que ha hecho Pedro Quevedo. Y aquí esa es la realidad. Entonces, no podemos estar dando tiros a los demás cuando lo que tenemos es que mirar para nuestros errores y para lo que nosotros hacemos antes de mirar a los demás, y eso es lo que a veces decepciona. Pero independientemente de eso, yo también estoy contigo en que tenemos que sembrar esperanza para que la gente vuelva a creer y la ciudadanía vuelva a creer en la política que realmente sirve para ayudar a que los ciudadanos y ciudadanas salgan adelante, a esa política, pero desde luego que la política que a veces nos plantean como un mundo de luz y color y que después cuando llegan al gobierno, pero no al gobierno del Estado, eso pasa con el gobierno local, con el gobierno que tenemos en Telde, prometieron todo lo que prometieron en las elecciones, un programa electoral que, vamos, de luz y color. Aquí vamos a tener al día siguiente escuelas infantiles, al día siguiente se iban a bajar los impuestos, al día siguiente no iban a haber asesores, al día siguiente no iban a haber coches oficiales, y aquí no ha pasado nada de eso, todo lo contrario. A día de hoy están los ciudadanos de Telde muy, muy hechos polvos con la situación que hay ahora mismo en Telde con el tema del IBI, con la revisión catastral. Eso es lo que está sucediendo hoy en Telde. Así que no nos tenemos que ir a ningún sitio, no tenemos que ir a mirar a nivel estatal, tenemos que hacernos mirar las cosas desde lo local hasta lo regional, hasta lo insular y lo estatal. Y lo que yo creo que debemos hacer todos... generales, si quieres hablamos sí, de no, te estoy diciendo que lo bueno sería hacernos mirar todo y revisarnos todo y sembrar esperanza. Y sembrar esperanza no es ir a decir que todo va a ser fácil. No, es decir, señores, mire, estamos viviendo un momento de transición, porque es la realidad, estamos viviendo un momento de transición en España, y este momento de transición probablemente sea difícil, y tendremos que ponernos de acuerdo, y a lo mejor, de repente, resulta que la fuerza más votada es el Partido Popular, pero el Partido Socialista podría frenar que el Partido Popular siguiera haciendo recortes o ajustes. Ahora ya me quedo en 33. A lo mejor, imagínate, ¿por qué no se plantean esas cosas? ¿Por qué no se plantean que no? Porque, y en eso te doy la razón, se han pasado 4 años el Partido Popular que no ha querido dialogar con nadie, que ha gobernado a golpe de decreto y no ha querido hacer nada, pero es que todos no somos iguales, y si el Partido Socialista hace lo mismo, y si Podemos hace lo mismo, y si Ciudadanos hace lo mismo, al final somos todos el PP, ¿o qué? No, no podemos hacer todo lo que dice, lo que hace, no puede ser el ejemplo y el modelo a seguir el Partido Popular. No quiere decir que porque el Partido Popular no se haya querido sentar con nadie a dialogar y a buscar un consenso, eso lo tengan que hacer el resto de las fuerzas políticas.
busquemos cómo encontrar un punto de encuentro que beneficie a este Estado. Porque yo creo que ya los ciudadanos no pueden más, pero no con el tema de la política ni el tema de las elecciones, no pueden más con el día a día, que es lo que tienen que vivir para sus hijos, para sus nietos, porque recordemos que muchísimas familias están viviendo de la pensión de sus abuelos, muchísimas familias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta tendrá la palabra doña Sosa Y un Martín. ratito, espero. Nos vamos a publicidad y seguimos con ustedes a la vuelta, aquí, en Más que Política, el debate político. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta.
Volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político. Tiene la palabra doña Sonsoles Martínez. Menos mal. Ya me había olvidado, Paco, lo que era estar todo el mundo en contra del PP, te tuve que pedir hasta un papelito, ¿sabes? Porque si no, no salgo para adelante. Si le falta más papeles, No, yo creo que con este lo puedo ir doblando y eso y puedo ir saliendo para adelante. Yo antes que nada, Gloria, decirte que hombre, las palabras que le has dirigido al Partido Popular así en esos términos casi parecen un insulto. Y yo creo que no, que parece que aquí lo último es ser del Partido Popular, que queremos hacer las cosas como el Partido Popular, parece que estamos, y yo creo que esas no son formas de dirigirse a ningún partido político, que además ha sido elegido por la mayoría de los ciudadanos de España, no por la mayoría total, pero por la mayoría de los ciudadanos de España. Con respecto a la reflexión que hizo Isabel, de si tú estás o no en un partido político, coincido plenamente con ella. La verdad que creo que este es un debate político, en este caso de mujeres que nos dedicamos a la política porque nos gusta, y aunque tu partido ahora no se presenta a las elecciones, se presentan a otros procesos electorales y entran dentro de los parámetros de las elecciones. Y decirte que los partidos no solo se financian de las subvenciones que les dan el Estado, cada uno de los organismos, que también tienen afiliados que pagan y que también se sacan créditos para poder afrontar elecciones y para poder salir adelante. Entonces, yo no creo y dudo mucho que cualquiera de los partidos que se presentan a las elecciones en este proceso electoral no mimen y cuiden al céntimo el dinero que tienen, sea de subvenciones, sean de créditos o sean de sus afiliados, porque creo que es algo que no se puede decir tan alegremente ni se puede decir tan a la ligera. También te quería decir que dijiste antes y se me había olvidado, que gracias al papelito, Pablo, que el Ayuntamiento de Telde va a pagar ahora 10.000 euros por la repetición de elecciones. Es la primera vez en la historia del municipio que se paga a la policía local por repartir las notificaciones. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra la mala gestión del gobierno actual, demuestra la problemática que hay ahora mismo en el seno del gobierno municipal, porque si por primera vez en la historia... No, es que ella lo dijo al principio, es que es real. Lo normal es que la policía local en su horario de trabajo reparta las notificaciones, y lo que me extraña es por qué no ocurre eso y que estamos viendo hasta trabajadores que están denunciando pues situaciones que no deberían de darse en los tiempos en los que corren. Yo en ningún momento he dicho que España va bien. Yo lo que he dicho es que el Partido Popular le ha dado la vuelta al país. Y es verdad que a lo mejor falta mucho, a lo mejor no, yo estoy segura que falta mucho por hacer, que el empleo no es el mejor, es verdad que los impuestos hay todavía que bajarlo, es verdad que falta mucho por hacer, pero la realidad es que cogimos un país con una economía gobernado por el Partido Socialista, que parece que ya ni nos acordamos, ahora todo es el PP el que ha hecho todo, aquí el PP tiene la culpa hasta de, vamos, si estornudo yo ahora es culpa del PP, o si estornuda Gloria también. Entonces, yo creo que también hay que reconocerle al Partido Popular la gestión que ha hecho en estos 4 años, que podía haber sido diferente, pero la realidad es que le ha dado la vuelta al país. Y para mí, la mejor política social que hay hoy en día, y si no se lo tendríamos que preguntar a cualquiera de las personas que están desempleadas, es que tengan un puesto de trabajo. Y por eso es por lo que lucha el Partido Popular. La demagogia es preciosa. Si es que, ¿quién no está a favor de la paz en el mundo? Todo el mundo está a favor de la paz en el mundo. Pero luego hay que trabajar para conseguirlo. Y la realidad es que eso lo ha hecho el Partido Popular por segunda vez. Y a lo mejor no ha sido el que mejor se ha llevado con los medios de comunicación, a lo mejor no, seguro, el que más capacidad de comunicación ha tenido, pero la realidad es que en estos 4 años, sobre todo los 2 últimos, se han creado muchos puestos de trabajo. Hemos bajado el IRPF, se han dado ayudas a las familias, no suficiente. El Partido Popular quiere seguir bajando impuestos, el Partido Socialista ya lo ha dicho Pedro Sánchez, que él va a mantener los impuestos como están y en la campaña anterior ya decía que si los tenía que subir, pues que los iba a subir. Con respecto al plan de empleo que comentaba Isabel, no nos podemos olvidar que en las diferentes comunidades autónomas y en la nuestra además, en los últimos 4 años gobernó el Partido Socialista con Coalición Canaria, y el plan de empleo sí, pero el plan de empleo que tú comentas, ese es un plan de empleo que se sacó de la manga Coalición Canaria y el Partido Socialista, concretamente el Partido Socialista en la legislatura anterior, donde forzaba a los ayuntamientos a poner dinero para una competencia impropia, algo que además sufrimos en el Ayuntamiento de Telde de nuestras carnes porque no teníamos ese dinero para sacarlo adelante y nos costó mucho sacarlo. Y con respecto al abandono de Canarias, yo soy del Partido Popular y me siento tan canaria como tú y que defiendo los intereses de Canarias exactamente igual que tú, igual que el resto de las personas nacionalistas, igual que el resto de mis compañeros. Nadie de las que se presentan a las elecciones ahora pueden decir que defienden mejor o peor que nosotros a nuestra comunidad autónoma. Y yo estoy completamente en contra de eso. Porque además, aunque después en el Congreso se vota una persona para ser presidente, todos los cabezas de lista son cabezas de lista de sus diferentes comunidades autónomas.
vamos, eso es una evidencia, y todos son cabezas de lista de sus diferentes comunidades autónomas. Y yo sí que creo que los partidos constitucionalistas pueden pactar. Es verdad, se puede vertebrar la política entre izquierdas y derechas, entre centro-izquierda, centro-derecha, entre partidos que creen en la Constitución y en los que no la creen. Y ese es el planteamiento del Partido Popular, y creo que también el de Ciudadanos. Y creo que también va a ser el del Partido Socialista de cara al 26 de junio, porque Pedro Sánchez ya no ha dicho que no va a vetar a ningún partido de izquierdas, pero no ha dicho que va a vetar al Partido Popular, porque yo creo que él sabe que se equivocó. Porque si es verdad el sorpaso, que al Partido Popular ni le va ni le viene, porque eso es una guerra de los partidos de izquierda, se demostrará que la estrategia de Pedro Sánchez fue muy mala. Y créeme que a mí me encantaría que el primer partido de la oposición fuese el Partido Socialista, y no Podemos. Y creo que esa estrategia es muy mala y que va a terminar con su vida política. Se la jugó, él decidió que esa era la manera de jugar sus cartas, la jugó como estrategia que había decidido, pero yo creo que Pedro Sánchez jamás pensó que no fuese él a conseguir los votos para la investidura. Y cuando vio que no los tuvo, vio que se equivocó, y no le quedó otro remedio que tirar hacia adelante, porque evidentemente creo que si no, él no hubiese permitido todo lo que le está ocurriendo. Creo que no se me queda nada atrás. Doña Gloria, pedía. Sí, yo solo preguntarle a Sonsoles que si defiende a Canarias el Partido Popular como lo defendemos los nacionalistas, ¿dónde estaba el Partido Popular cuando salieron los miles de canarios que salimos a la calle en contra de las prospecciones que el Partido Popular quería imponer en Canarias? ¿Dónde estaba? ¿Pero por qué piensas tú que investigar si había o no había petróleo en Canarias era malo? Yo creo porque que miles de canarios salieron a la calle, porque se ponían tela de juicio, poníamos vamos, lo mejor y lo más preciado que tenemos, que es el turismo, que es el motor de nuestra economía, lo poníamos en peligro con ese tipo de acciones, y les dio exactamente igual poner en peligro el mayor motor de nuestra economía, que lo que nos da de comer a miles de familias en Canarias, que es el turismo y que es el sol y que es la playa, y ustedes les dio exactamente igual porque les parecía más importante hacer esas prospecciones para ver si había petróleo o no, con las consecuencias que podía haber sido nefastas consecuencias para Canarias, y le dio exactamente igual. Entonces, no me digas, por favor, Sonsoles, que el Partido Popular defiende igual a Canarias, a los canarios y a las Canarias, que un partido nacionalista que desde un principio, y sabes muy bien que lo hicimos, fuimos al juzgado. No lo hicimos lo hicimos en las instituciones, pero sobre todo lo hicimos en el juzgado. Mira. Y sabes que ese tipo de cosas es lo que hace diferente la política de partidos estatales a la política que hacen los partidos nacionalistas, que ponemos en primer lugar y como valor, máximo valor, a nuestra gente, a nuestro motor económico y a nuestra actividad económica. Y eso yo creo que tiene que prevalecer en cualquier tierra y en cualquier sitio. Es lo más importante. Mira, Gloria, primero, yo solo por contestarle, porque soy una alusión directa, perdón. Primero, yo es que me voy a callar para hablar los demás, pero bueno, primero, hubo canarios que salieron a la calle y hubo canarios que no salieron a la calle, que tenía que haber habido una contramanifestación de los que estaban a favor. Eso es lo primero. Si hubiesen tenido gente, hubiesen salido seguro, pero como no la tenían. Mira, yo primero no te he interrumpido, segundo, eso no es verdad, porque los más alborotadores y los más que gritan no son siempre, ni los que interrumpen, son siempre los que tienen la razón. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que es un debate que está muy manido, y tú lo acabas de sacar como recurso porque no tienes otra defensa de los intereses de los demás partidos. Te recuerdo que ha sido el Partido Popular el que ha conseguido, dentro del propio Partido Popular, que el ISTE, ese dinero, pueda repercutir en las Islas Canarias, y eso lleva peleándose un montón de tiempo. Tercero, Ana Oramas, como bien decía ya antes, vota al Partido Socialista porque aunque tú digas que son independientes, tienen un pacto en Canarias que les condiciona de cara a votar en el Congreso del Estado, te guste o no te guste. Y muchas de las cosas buenas que han... Perdón. No. Sí, déjame terminar. Déjame terminar. En cuanto al tema de las prospecciones, mira, y lo vivimos aquí. Hubo barcos, nosotros somos unas islas, tenemos barcos que todos los días pasan por delante de nuestras islas, y es más, ha habido desastres ecológicos en los que todos estamos en desacuerdo. Aquello había una garantía, se hizo porque si realmente hubiese estado, si hubiese habido gas o petróleo es suficiente para Canarias, nos hubiésemos convertido en una comunidad rica, en una comunidad que tendría muchos más recursos y muchos más empleos que repercutiría a Canarias. Yo, en cualquier caso, creo que es un debate maní, si quieren entrar en él, entramos, pero yo soy de las que pienso que hay que mirar para el futuro porque petróleo no hubo. Pero sí te repito que todos los partidos, no el Partido Popular, también el Partido Socialista y los demás partidos que se presentan por Canarias a las elecciones generales, defienden Canarias exactamente igual o mejor que los partidos nacionalistas. Y entiendo además que no estoy de acuerdo. Pues entramos en el segundo tema, día 30 de este mes de mayo, Día de Canarias.
cuál es la situación de Canarias. Yo antes que nada, como no me dejan contestar, antes que nada quisiera aclarar que es un hecho verídico que Más por Telde no se presenta a las elecciones generales. Por lo tanto, no voy a irme a nadie, a ninguno de los partidos políticos que se presentan a las generales, porque yo tengo la libertad de voto. Eso es punto número 1. No voy a decir aquí, porque entre otras cosas, que yo sepa, es un derecho universal que yo diga o no lo que voy a votar. Por lo tanto, me fastidia bastante que se asevere algo que yo no he dicho, ¿vale? Que yo no sé si voy a votar a uno o a otro. He dicho que soy de las indecisas, claramente. Otra de las cosas que se ha aseverado claramente, de una manera concreta, sin yo tenerlo claro, es que yo solicito que la gente se abstenga. Al revés, yo soy democrática. E impulso a la gente a que vote, porque ¿qué es lo que pasa? Que la abstención lo que hace es que al final unos pocos sean los que decidan por mucho. Entonces, intento que la gente vote lo máximo posible. Ahora, no voy a pedir el voto para ningún partido político, porque en primer lugar, Más por Telde es un hecho veraz y objetivo que no se presenta a las elecciones, por lo tanto tengo libertad de voto. Entonces, partiendo de esta base que he aclarado que no voy a pedir el voto para ningún partido, que con respecto al Partido Socialista y a Nueva Canarias se ha juntado el aceite y el vinagre, ojalá funcione esa combinación, pero que es una combinación un poquito que trilla hasta los propios militantes de cada uno de los partidos, porque cuando salieron las elecciones al final todos eran críticas, porque Pedro Quevedo se iba al mixto, o no recordamos, es que por desgracia hay hemeroteca, y la hemeroteca pues te salta a la cara. Ojalá no seamos esclavos de nuestras palabras, porque ojalá no se dé un pacto como la Unión Europea, como se dé en el partido. Ojalá en el sentido de que no te tengas que tragar las palabras, que no pacte el Partido Socialista con el PP, porque ya Pedro Sánchez y Susana Díaz ha dado indicios de que va a haber pactos constitucionalistas. Ojalá, Isabel, ojalá y diga, es verdad, no tenía razón, y al final se va a dar el pacto de los dos partidos constitucionalistas. Pero Pedro Sánchez y Susana han dado unos pequeños datos o toques en el cual puede darse, ojalá, y al final no te tengas que tragar las palabras, pero a lo mejor se va a dar como en la Unión Europea, que se va a dar el Partido Socialista con el Partido Popular. Aclarado esto, vamos al Día de Canarias. Día de Canarias, que para mí es una fecha de los canarios para disfrutar, que los ayuntamientos ponen toda su actividad y todo su frenetismo para que todos los canarios lo celebremos, que todos somos canarios, independientemente del partido político en que estemos. No me parece de recibo diferenciar de un partido de otro, todos somos canarios. Es verdad que las políticas, ¿vale? Las políticas a lo mejor son más sensibles siendo de un partido nacionalista o siendo de un partido localista que siendo de un partido nacional. Eso ya es otro debate, pero todos somos canarios y todos los ciudadanos intentamos disfrutar de ese día. Recordando, como yo no tengo papel, lo que me dijiste con respecto y lo que me dijeron todos con respecto a lo de aplicar lo que es el programa de cada una de las fuerzas, Más por Telde, una de las cosas que se esfuerza es en que todo lo que se haya prometido en campaña se cumpla. Por lo tanto, es una de las cosas por las cuales no estamos en el gobierno, porque se comprometieron a firmar en el pacto unas determinadas cosas y no se cumplieron. Eso aclarándote el sentido de que me dijiste antes que todos los partidos políticos, no todos, hay determinados partidos políticos que por ética, por moral y porque quieren ejemplarizar lo que es la función pública y lo que es los partidos políticos, intentamos que se cumpla lo que se dice. Sí, yo creo que es fundamental cumplir lo que se dice. Hay gente por ahí que dice que los programas están para incumplirlo, ¿no? Yo lo he oído más de una vez y sin embargo no es así. Pero es verdad que también Más por Telde no ha dado tiempo para dejar que se cumplan las partes políticas, porque en 3 o 4 meses, en 7 meses, que tú me digas, o en 9, que se ha incumplido cuando te quedan 3 años hasta más, pues oye, date tiempo. Sí, date tiempo. Y se puede dejar también un novio también, ¿no? Está a la vista. Tenemos. Sí, y un pacto también, ¿no? ¿Para qué más? Si ya conocemos al novio. Independientemente de eso, yo creo que celebramos el Día de la Comunidad Autónoma de Canarias un día al año, pero yo creo que el Día de la Comunidad Autónoma o el Día de Canarias en general tiene que estar en la agenda política de aquellos que estamos, ¿no? Porque los valores, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros recursos etnográficos, todo eso
han estado, yo creo que en muchos años atrás, pues bastante esquilmados, ¿no? Y tenemos, pues todavía estamos metiendo a nuestros mares, a nuestras costas, y lo hablo por el norte, todavía hay emisarios que tiran y arrojan agua a nuestros mares, que nuestros mares siguen contaminados. Hablabas antes del petróleo, claro que sí, para los canarios es fundamental, y más un recurso fósil que prácticamente está agotado, y si no, que se lo diga a Venezuela, que entre su Producto Interior Bruto se ha caído el petróleo, y ellos ya no saben, mira la revoltura que hay, la gente pidiendo de comer en las calles, porque se ha caído el petróleo, es decir, poner el huevo en esas, nuestro único huevo, ponerlo es muy peligroso, y por eso salió a la calle en masa. No sé qué, los que se quedaron también opinaban lo mismo, porque a través de las redes sociales, sí, pero es que tú asumir que los que no van, es una doctrina que tiene el Partido Popular, los que no van a una manifestación, con el resto son de ellos. Es que es una cosa tremenda para asumir que esos que no van son de ellos. Siempre es así, no es una cosa de ahora y con el petróleo, pero siempre lo asumen. Entonces, yo creo que es un día sobre todo para reflexionar sobre qué futuro queremos para nuestros hijos, para nuestros jóvenes que se están yendo, qué modelo educativo tenemos, qué desarrollo económico queremos, para reflexionarlo, porque el resto de años tendremos que aplicarlo de lo que queremos. Y yo creo que aquí sí que es potente tener una visión regional de comunidad autónoma y olvidarnos de insularismos rancios que hagan que seamos pequeñas caquitas en un mapa, ¿no? Porque al final ese insularismo lo que nos hace es que cada uno gobernamos hacia adentro y lo demás conmigo no tiene que ver. Y hoy es un momento también para reflexionar nuestra relación con el Estado y cómo nos han maltratado, claro que sí, pero es que es verdad, a nosotros se nos pasó, que no se le pasa al resto de los españoles, que tengamos que pasar por nuestros aeropuertos con un certificado para decir que somos canarios, que vivimos en Canarias, como si nosotros hubiésemos hecho un pecado, fuésemos una colonia que tuviéramos que justificar que no éramos tramposos. Oye, pues no, hombre, yo creo que fue denigrante que en los aeropuertos te pidieran tu certificado y que si te fallaba, si te llamabas María Isabel y te pusieron Isabel, ya no te dejaban entrar porque no coincidía, me caché la mar. ¿Y por qué? Porque porque las bonificaciones fueron hurtadas por aquellas agencias de viajes que nosotros encima pagamos, porque lo pagamos. Es decir, cuando hablamos también de la tarifa plana para insular, es que tenemos territorios fragmentados, pero que un señor coge el coche en Madrid y llega hasta el País Vasco en coche y no pasa nada, y nadie le pide un certificado de que es madrileño. ¿Y por qué a nosotros sí? ¿Y por qué nosotros tenemos unos precios exorbitados en el transporte? Porque es que no tenemos otra cosa. Es decir, todo eso hay que reflexionarlo. Creo que el resto del año, pero en estos días más, ¿no? De nuestro posicionamiento también como pueblo, con una identidad, con una cultura, frente a lo que nos espera. Es decir, no se puede seguir teniendo una sanidad de segunda porque el gobierno de Estado no financia lo suficientemente, porque está hablando de competencias. Dice, no, es que yo no te voy a dar más competencias, pero a la vez tus competencias las recortas y das menos. No se puede hablar de una ley de la dependencia sin financiación, claro que no, porque ha sido así, porque se ha retrasado, porque nuestros mayores lo han sufrido. Es decir, que es un día, yo creo que para reflexionar, para festejar, para sacar nuestros mejores trajes autóctonos, pero es un día también para reflexionar de qué papel tiene nuestra comunidad autónoma en el conjunto de España, ¿no? Doña Gloria. Bueno, yo decir que hoy estaba reflexionando al respecto de eso porque veía en algunos sitios los padres corriendo comprando el vestido canario para sus niños porque mañana es la fiesta del colegio o pasado, y yo me preguntaba, qué pena que no seamos capaces de hacerlo los 365 días del año, de preocuparnos y ocuparnos de que nuestros hijos reconozcan, identifiquen nuestras señas de identidad, que reconozca e identifique quiénes somos y de dónde venimos, y que sepamos lo que es tocar un timple, lo que es tocar una guitarra, lo que es tocar una bandurria, un laúd, lo que es saber bailar un baile canario. Yo por lo menos recuerdo mi infancia en un barrio donde todo el mundo sabía tocar
tocar un timple, una guitarra o un instrumento de canario y que todo el mundo sabía cantar, o una isa, una folía, unas malagueñas. Hoy en día hemos perdido esas señas de identidad que tanto antes teníamos. No entiendo cómo la teníamos antes, probablemente porque no teníamos tantas redes sociales para que los niños y los jóvenes se quedaran en su casa. En las redes sociales y las actividades que había, pues eran esas las que voluntariamente gente como la profesora que tuve yo, Pimpinela, que era una mujer que tenía 5 grupos en el mismo barrio, tenía a nuestros padres, tenía a nuestros hermanos pequeños, nos tenía a nosotros, pero todos sabíamos. Y hoy nosotros pues seguimos, esa gente que aprendimos en aquel momento, seguimos hoy acompañando en una romería, porque somos capaces de coger un instrumento y cantar, y somos capaces de reunirnos para disfrutar de un rato agradable, y no solo esperar al 30 de mayo para vestirnos de canario y cantar, sino podríamos hacerlo cada día de nuestra vida, y además en esos encuentros que son las romerías, que desgraciadamente hemos ido deteriorando a lo largo de los años, por eso mismo, porque no hemos tenido, a lo mejor, yo no quiero echar la culpa a los niños ni a los jóvenes, ellos no nacen aprendidos, yo echo la culpa a los adultos que no hemos sido capaces de transmitir correctamente lo que es ir ataviado correctamente a una romería, lo que es participar en una romería, que es tocar un instrumento, que es cantar, que es bailar, que es pasarlo bien, que no es ir a beber. Ese tipo de cosas yo creo que hay que recuperarla, y yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos los adultos y todos los que además estamos activos en la vida pública y en la vida política, porque también en la vida pública las instituciones tienen parte de responsabilidad en la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Entonces yo sí que utilizaría, por llamarlo de alguna manera, este día como un día también de reflexión, de no solo festejar el 30 de mayo, sino de reflexionar en lo que hacemos el resto de los días, que somos canarios y que nos tenemos que sentir que nuestra seña de identidad es un orgullo para nosotros. Muchos jóvenes les puedes preguntar, ¿y por la bandera canaria? Y a lo mejor dudan. Es que hemos perdido a lo largo del tiempo esas cosas que antes, pues yo no sé por qué, la verdad, no sé si era que los profesores tenían más tiempo para dedicarle a los alumnos, o los padres tenían más tiempo para dedicarle a sus hijos, o había educadores en la calle que también educaban a que se mantuvieran estas tradiciones, pero hoy en día esas cosas se han perdido. Yo creo que es un momento para reflexionar y recuperar esta seña de identidad que es la nuestra, la de los canarios y las canarias. Pues fíjense ustedes lo que ha hecho el nacionalismo. El nacionalismo catalán ha llevado la bandera de Cataluña, la independencia, al campo de fútbol. En cambio, en el Estadio Gran Canaria no le permite entrar la bandera con las 7 estrellas verdes. Si la permiten entrar. Ya la permitieron. Ah, ya la permitieron ya. Ya la revocaron ya. Sí, ya se permite. Claro, también fue una polémica, pero hay que estar, y nosotros tenemos que, si yo mi bandera, la bandera canaria con las 7 estrellas verdes, pues yo quiero que me permitan tener esa bandera, y bueno, ese conflicto pues ya se ha solucionado y ya nos permiten llevar esa bandera. Doña Sonsol. Yo coincido con mucho de lo que se ha dicho aquí. Yo la verdad que creo que el Día de Canarias es un momento para reflexionar y para volver a nuestras tradiciones más tradicionales, aunque parezca que estoy repitiendo la palabra. Hay que intentar que los niños, los jóvenes, que la familia, pues la gente también tenga conciencia de dónde venimos, sobre todo para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Intentar de alguna manera que todo lo que muchos hemos vivido en casa, porque algunos pues más, otros menos, pues se mantenga durante el paso del tiempo, porque a la vuelta de otro siglo, pues a mí me gustaría soñar, porque evidentemente no voy a estar viva, que esas tradiciones van a seguir ahí, que no vamos a perder nuestras señas de identidad, igual que no vamos a perder nuestra ES, el CCO, tampoco tenemos por qué perder ni las comidas, ni la música, ni un montón de cosas que tienen que estar ahí, que tienen que perdurar con el paso del tiempo. Pero lo estamos perdiendo. Yo sé que hay mucha gente que trabaja para que eso no ocurra. Pero yo francamente, creo que una sociedad que evolucione no puede estar todavía en otra época, es decir, hay que preservar lo que hay, pero también hay que darle un sentido también, porque todos los oficios que existían antes era porque había una necesidad, es decir, si no tenías una tinaja tenías que hacerla con barro. Hoy no hay necesidad de una tinaja, pero se ha modernizado muchísimo todo lo que es la artesanía, ¿no? Y hoy tenemos con cuerno de cabra, que es tradicional, pues hacer pendientes o hacer, es decir, la
artesanía ha evolucionado y tiene que evolucionar, porque si no es algo muerto, no es algo vivo. Y yo discrepo porque las escuelas de música, y lo digo por Teror, por ejemplo, que hay más de 300 chiquillos, que todos tocan un instrumento musical. El timbre está como nunca revalorizado, es decir, el Domingo el Colorado, toda la gente que se dedica, Geray, toda la gente que se dedica está como revalorizada. Yo creo que lejos de la añoranza, yo creo que hay un resurgimiento. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, yo te hablo de lo que conozco, en la romería del Pino, que es obligatorio vestir con vestimenta, y no vestimenta de chino, porque todo el mundo va al chino es obligatorio. Yo creo que hay una vuelta a decir, oye, pues es verdad, nuestros trajes tradicionales tienen un plus y hay una diferencia. ¿Pero vas alguna más que no sea la de Teror? No, los otros son ronerías, no son romerías. No, vamos a ver, son romerías. Lo que tenemos que se han convertido en ronerías. No. Sí. Yo, con todos mis respetos, por ejemplo, a la quien vara le quiera del poner pescado, ese nombre. La vara del pescado. Sí, Isabel, pero tenemos que ser respetuosos, porque ese colectivo, ese barrio, esa asociación que con miles de sacrificios organiza una romería y luego no, es que como decías que discrepabas, que estaba revalorizado, en el sentido de que hay una vuelta a recuperar ciertos instrumentos. El timbre, que se ha introducido también en la música moderna como un instrumento más. Yo creo que es que nadie, pero eso no lo discute nadie. Nosotros, en el pasado, es evidente, eso no lo discute nadie. Lo que sí que tenemos que poner en reflexión y en cuarentena es si nuestros jóvenes y nuestros niños están siendo educados correctamente a la hora de ir a una romería, que yo no lo quiero llamar de esa manera despectiva que se le llama. Sí, pero eso no puede, a mí me parece que la evolución de la artesanía es buena, saber de dónde parte, y a mí me parece que hay gente que debe saber trabajar el barro y que se deben poder hacer vasijas a la manera tradicional, pero también se debe trabajar para, como dices tú, con el que si quieres ser competitivo hacer también, por supuesto que tenemos que evolucionar de la artesanía, pero es que no, tienes que ser, yo hablamos del retroceso, de la evolución, por supuesto que tenemos que preservarlo, pero también proyectando. De eso depende también muchas veces las administraciones, tanto por parte de educación, por parte de lo que es los contenidos formativos de cada uno de los centros públicos concertados y en la medida que se pueda privados, y en las asociaciones de vecinos, en los colectivos, que sí es verdad que como me afecta directamente, pues que lo trabajo, porque una cosa es la teoría de decir, cuando yo oigo que se está resurgiendo pero ¿a qué nivel estamos hablando? ¿Un nivel superior? Tú estás hablando de un nivel superior, yo estoy hablando de nivel a calle. Nivel a calle nos cuesta un tremendo esfuerzo a los colectivos mantener las tradiciones, mantener las actividades, porque sí que es verdad que el ayuntamiento, el cabildo, el gobierno se acuerda de las agrupaciones folclóricas para el Día de Canarias, y después al resto nos cuesta mantener esa actividad. Y con mucho esfuerzo las mantenemos, porque la mayoría de la gente va voluntariamente. A lo mejor el ayuntamiento te pone si tienes la suerte de que te ponga un monitor, o tienes la suerte de que alguien de tu entorno o de tu barrio toque algún instrumento, entonces enseña a los niños y enseña a personas mayores, pero sí que es verdad que nos cuesta verdaderos esfuerzos mover a ese grupo hacia una actividad o hacia lo que, espera un momento, o hacia una romería que no sea la de Teror, que independientemente de que la de Teror a lo mejor es la más importante de la isla, pero no es la única. Con lo cual, pero vamos a ver, yo no discrepo en eso. Sí, pero con lo cual no digas que está en pro, porque nos está costando una barbaridad mantener las tradiciones. De hecho, con respecto a lo que es los niños, se intenta, en la medida en que se pueda, desde las AMPAs y desde los colegios, intentar que se mantengan las tradiciones. Séanse en vez de Halloween, lo que es los finados. Entonces yo he sido totalmente participativa a eso, el tema de hacer piñas asadas, que ya no se ve. Entonces sí que es verdad que antiguamente se veía más, porque éramos más de la parte más agricultura, pero nosotros tenemos, los canarios, por nuestra identidad, unas determinadas cosas que tenemos que promocionar a los niños, y es verdad que nos cuesta a los colectivos. Muchas veces los colectivos se dirigen a mí para ver dónde ensayan, porque no tienen ni siquiera dónde ensayar. Entonces me chirría. No, pero espérate, yo creo que me he expresado mal.
Me chirría que digas que estamos como... Yo creo que me he expresado mal, porque yo no he querido decir que todos los colectivos y hay que resurgir del folclore, no es eso. Pero sí que es verdad que hay un paso de gigante de tener ejemplos para que otros puedan imitar en el folclore, sí. Y es que es indudable, igual que, porque cualquier tiempo pasado fue mejor, no lo creo, es decir, que durante muchos años se esquilmó cantería, sitios donde había enterramientos, todas esas cosas. Hoy hay medidas de protección que garantizan que hoy podamos ir y preservar pues la cueva pintada, el risco caído, es decir, que hoy afortunadamente, porque hubo un tiempo que nada valía, que fue todo, el tractor pasaba y había una cantera ahí antiquísima con piedra, y a eso es lo que me refiero, es decir, que hoy sí que se ha avanzado en la protección de los nuestros, creo que sí, y que tiene mucho que ver con concienciarnos y concienciar nuestra cultura, y sí, porque si no estaríamos a buscar la desesperación. Mire si no ha cambiado el mundo, que antes se hacía paña de las cabras y ahora trae francotiradores para cargarse. mira. Mire si no ha cambiado. Los matacabras. Bueno, eso fue un desastre. No, yo entiendo lo que estaba diciendo ella y yo coincido que hay X personas que son referentes, que hacen además que, oye, que el timple ahora suene con música moderna, eso es una maravilla, y eso hay mucha gente y muchos niños que le despiertan la curiosidad, que claro, que tienen que aprender a tocarlo de la manera tradicional, pero que también tener ese reto de llegar a ser, bueno, como hacer sonar el timple como lo hacen sonar, porque tengo el Colorado, toda esa gente, que es que de verdad que es que da gusto escucharlos tocar, y como otros chicos jóvenes, pues también se ponen y lo sacan. Yo entiendo la preocupación que tienes en tu colectivo, pero sin embargo hay otros que también funcionan, también va... Eso está relacionado también con los barrios con los que están. Tu colectivo está en San Gregorio. En San Gregorio hay muchas más maneras de relacionarse, de tener ocio. Y mi grupo tiene 25 personas, pero a lo mejor te vas a Caserones Bajos, que vemos allí que a lo mejor hay 35 personas, o en el Calero, en el colectivo del Calero, que hay muchísima gente que está participando. Pero claro, no es un grupo pequeño, pero es verdad que si estás en San Gregorio o a lo mejor estás en la costa, que no sé cómo estará el grupo ahora mismo de la costa, pues tienen otros medios para divertirse y para tener otro tipo de ocio que no aquellos barrios que solo tienen el colectivo vecinal para participar, y no es lo mismo que te toque un monitor que cuadre con el grupo que está preparando, que el mismo monitor va a otro grupo, el mismo monitor con las mismas características y no cuadra, porque a todos no nos caemos bien todos y en todos los sitios no cuadramos, y a veces uno entra con el pie derecho, otro con el pie izquierdo, pero sí coincido con Isabel y yo creo que las cosas han cambiado mucho, que nuestras tradiciones están ahí, que la gente es más consciente, que además ha habido gente capaz de hacerlas evolucionar y están conviviendo la parte moderna con la parte tradicional, y yo además creo que eso es bonito. Creo que además eso puede dar mucho juego en el futuro y es algo que hay que seguir trabajando y apostando por ello. Yo no quiero echar leña al fuego, pero eso no está acorde del color político del que lleva el grupo y el ciclo que esté. Que se potencia o no se potencia un grupo o otro grupo. Pues mira, no, porque yo fui concejala de Cultura, del Partido Popular, y la verdad que... realidad lo que está diciendo, porque mientras las estaba escuchando, estaba pensando en que hay momentos en los que se han destinado partidas para potenciar a los grupos y que los grupos puedan salir adelante, grupos folclóricos que no son de la escuela municipal, sino que son grupos ajenos a la escuela municipal, que se han creado en Telde o en otra ciudad, y sin embargo en otros momentos de otro gobierno no ha habido ni un céntimo para ningún grupo y no se ha ayudado a ningún grupo a poder salir adelante y poder mantener esas tradiciones, porque mantener un grupo no es fácil. Las vestimentas de ropa de Canarias son costosas porque son telas tejidas y son artesanales, y yo creo que eso sí que depende en ocasiones de los colores políticos, el que se mantenga y se potencien los grupos. No solo es una cuestión de escuela municipal de folclore, es una cuestión de todos y de todas, de todos aquellos que libremente deciden crear ese grupo y fomentar el folclore y mantener las tradiciones. Ahí tenemos un grupo en Telde que es referente y que ha sido referente para la isla y para las islas fuera de ella, que es el grupo Entre Amigos. Ese grupo es un grupo que ha invertido muchísimo dinero en vestimenta, porque son un ejemplo de vestimenta, son un ejemplo de sonido, son un ejemplo de baile,
Y sin embargo yo creo que no se le da el valor en tu ciudad, no se le da el valor que a lo mejor podría tener y que se le reconocerían en otras comunidades autónomas. Sin embargo, a nosotros nos cuesta, a no ser que ganen una medalla o que se le dé un reconocimiento o que se le cualquier cosa. Ahí es cuando nos sumamos todos a sacarnos la foto de turno. Sin embargo, mientras no haya foto de turno, ahí están los grupos manteniéndose a la buena de Dios por sí solos como pueden. Entonces hay que reflexionar, no te estoy hablando te puse un ejemplo, como es evidente entre amigos, es un buen grupo, pero también hay que más. Hay muchísimos grupos, pero te aseguro que todos esos grupos están pensando en este momento que ellos no están siendo apoyados por las instituciones, por ninguna, ni por la local, ni por el cabildo, ni a nivel nacional. Quedan 5 minutos, un minuto Canarias, a la hora para de cerrar. Potenciar todo lo que son grupos folclóricos lo tenemos mucho más difícil, por eso que los traslados, ir de una isla en isla es complicado. Es decir, que la crisis, por ejemplo, yo creo que la crisis y la sensibilidad del gobierno que estaba, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Teror, se cargó de un plumazo el encuentro de las 8 islas con la Graciosa, ¿no? Entonces, para las fiestas del Pino, y eso se lo llevó la crisis así, ¡zas! Y recuperarlo tiene que ver también con las sensibilidades que tú tengas, de darle el valor que tiene a lo mejor una fiesta, y fue ponerla. Es decir, que sí que es verdad que las sensibilidades tienen mucho que ver también. Yo vuelvo a reiterar, además de reflexión para el Día de Canarias, que todos, independientemente del partido, color, somos canarios, independientemente de las sensibilidades. Creo que tienen las administraciones que apoyar a todas las personas que nos dedicamos a promocionar a cuestiones, ya sea por las asociaciones o por los AMPAs o por los colectivos formativos como los colegios, y es en ese momento y a lo largo del año cuando se tiene que celebrar el Día de Canarias, independientemente que el Día de Canarias sea un día festivo, de reflexión o de gasto de dinero para una determinada día específico. Creo que debería de hacerse más a lo largo del año que en un día específico. Gloria. Yo aprovechar para felicitar a todos los canarios y a todas las canarias y decir que bueno, que nos sintamos orgullosos de ser canarios y canarias porque vivimos en una de las mejores tierras del mundo, y no porque lo digamos nosotros, sino porque además es reconocido en el mundo entero. Yo, como para finalizar, también me gustaría que todo el mundo participase pues en su municipio, en su barrio, de algo referente al Día de Canarias, porque entiendo que es una manera de autorreconocernos y de sentirnos bien con esa fecha y decir, bueno, pues hoy voy a participar y voy, pues yo no lo sé, pues a lo mejor resulta que ese día te parece que lo más canario que puedes tener es hacer un sancocho y comértelo en casa. Cada uno en la medida que considere, en la medida que quiera, pero que participen, que salgan a la calle, que disfruten los que tengan colegios en los colegios, los que participen en colectivos, los que quieran participar de los diferentes actos que hay en la calle también, que vistan a sus hijos, que se vistan, que se lo pasen bien, y que aunque sea un momento para reflexionar, las reflexiones son más internas, pero creo que es un momento de alegría y de festividad, y que tenemos que ir todos pues a pasar un buen rato en familia, en grupo, con los vecinos, porque en definitiva yo creo que se celebra para eso, para que sea un momento de alegría y de encuentro entre personas. Lo mismo, felicitar a los canarios, a las Canarias. Tenemos una tierra maravillosa que hay que cuidarla, eso sí, porque es bastante sensible a cualquier actuación, y de lo que se desea es eso, de que sea un día para celebrar la canariedad, es decir, para nuestras culturas, nuestros valores, nuestra tierra, nuestra idiosincrasia, que también tenemos un carácter diferente, y creo que ese es un día para eso. Al margen, yo creo que el mejor dinero gastado es invertir en tu cultura, y eso no es dinero, totalmente, es una inversión en tu cultura, en tus valores y en tu identidad. Creo que es fundamental que los niños y las niñas sepan que pertenecen a una comunidad autónoma, que esa comunidad autónoma se compone de 7 islas, la unidad de la 8 con la Graciosa, con Venezuela. y se compone de 8 islas y cada una tiene su idiosincrasia, pero somos un pueblo unitario común que tenemos, yo creo que es el mismo arraigo, ¿no? Doña Lidia, doña Isabel, doña Gloria, doña Sonsoles, gracias a los 4 por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio. Y a ustedes, por supuesto, también por estar con nosotros, acompañándolos y siendo cómplices una noche más de este programa, de Más que Política, el debate político. Ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por estar con nosotros.